En nuestro pequeño pueblo y sus alrededores, mi madre se había ganado la fama por su arte singular, la creación de los enigmáticos bancos de glamour. Estas piezas, únicas y cargadas de misticismo, se ofrecían exclusivamente a mujeres que habían sufrido algún desengaño amoroso, y no eran sencillamente costosas, sino que venían acompañadas de reglas muy particulares para su adquisición. Recuerdo aquella tarde, cuando me mecían suavemente en mi mecedora, sumida en un ligero ensueño, que una mujer de porte imponente y determinación llegó a nuestra puerta. Aunque su belleza no encandilaba por los cánones tradicionales, su presencia dejaba claro que había venido a reclamar su banco, pues apenas hacía unos días, había visitado nuestro hogar en compañía de su esposo y otra persona. Sin embargo, como dictaba la tradición de este peculiar oficio, solo ella partió al final, sellando así la extraña regla. En la creación de cada banco, se debía equilibrar la energía de un hombre y dos mujeres. «Alguien ha venido por ti», llamé con sorpresa. Mi madre apareció al instante, con una sonrisa serena y cálida. «Estela, tu banco ya está listo». «Ven, entra y pruébalo», anunció, conduciendo a la visitante hacia el piso superior, con una leve timidez. Estela la siguió, al cerrar la puerta del taller, donde los destellos de una tenue iluminación realzaban la atmósfera casi mágica. No pude evitar subir sigilosamente las escaleras para escuchar lo que allí acontecía. Desde detrás de la cerrada puerta, se percibían suaves susurros y murmullos que parecían mezclar la emoción con un secreto ancestral. Aquella experiencia despertó en mí una curiosidad incontrolable. ¿Qué misterios escondían aquellos bancos, capaces de transformar la esencia de quien los poseía? Poco después, la puerta se abrió de par en par, y Estela emergió llevando una gran caja, con el rostro ligeramente sonrojado y una sutil transformación en su apariencia. Su piel, ahora más radiante, y sus rasgos, más definidos, dejaban entrever la magia que impregnaba cada creación de mi madre. Mientras avanzábamos por el luminoso corredor, Estela se detuvo frente a mi madre, y con voz medida, preguntó, «¿Cuándo me enseñarás el arte de estos bancos?» Mi madre, con una mirada que combinaba firmeza y ternura, respondió, «Aún no estás preparada. Cuando encuentres a alguien que te inspire y te complemente, te revelaré todos los secretos. Hasta entonces, esperaré al momento en que la madurez y el amor genuino guíen tu camino». Yo, conteniendo la emoción, confesé entre susurros que ya tenía un compañero con quien compartía un profundo lazo. La sorpresa se dibujó en el rostro de mi madre. Una mezcla de preocupación y melancolía asomó en sus ojos. Tras un breve silencio, me aseguró con suavidad, «Has crecido, hija. Pronto, cuando tu pareja demuestre ser digno y respetuoso, invítalo a conocerme. Si logra comprender y respetar este legado, te enseñaré a elaborar tu propio banco de glamour, y el primero que crees será para ti». Esa promesa hizo que mis sueños se llenaran de entusiasmo. Imaginaba que, aprendiendo el oficio, podría alcanzar la independencia económica, pues cada creación se valoraba en cifras tan elevadas que bastarían para un futuro próspero junto a mi amado. Sin perder detalle, llamé a Héctor, mi compañero, y él, con igual emoción, prometió visitar a mi madre a la mayor brevedad posible. Un mes más tarde, Héctor llegó a nuestro hogar. Me desperté temprano para esperarlo en la intersección del camino que nos conducía hacia la casa, oculta tras la montaña en un rincón donde la luz se atenuaba, creando el ambiente ideal para forjar los bancos de glamour. Al llegar, su rostro mostraba un matiz de escepticismo, cuestionando la lección de vivir en medio de la nada. «Lina, dices que tu familia es reconocida, pero ¿por qué elegir un lugar tan apartado?», inquirió con tono curioso. «Es aquí donde el ambiente se vuelve íntimo y especial, fundamental para que el arte adquiera su verdadero esplendor». Le expliqué, tomando su mano con confianza. «Espera un poco más, y verás que este hogar esconde sorpresas que superarán tus expectativas». Al doblar la esquina, sus ojos se abrieron ante la imponente villa, integrada armónicamente en la ladera de la montaña. La fusión entre la arquitectura sencilla y los detalles artesanales dejaban entrever la riqueza no solo en bienes materiales, sino en tradiciones y en un legado familiar forjado con esfuerzo y pasión. Con cierto asombro, Héctor comentó, «No imaginé que detrás de esa fachada modesta se ocultara tanta belleza y tradición». Mientras paseábamos por el jardín, me sorprendió ver cómo Héctor se fijaba en cada detalle, especialmente al notar las semejanzas y diferencias entre mi madre y yo. Con una sonrisa algo tímida, exclamó, «Tu madre irradia una gracia que parece hechizar a todos». «¿Nunca te dijo que, a pesar de las diferencias, hay un encanto único en cada uno de ustedes?» Ella, con voz suave y llena de sabiduría, replicó, «Cada ser posee su luz propia, y el verdadero arte reside en resaltar lo que nos hace únicos». Recordé entonces mis años de adolescencia, cuando mis inseguridades me hacían sentir diferente y a menudo me comparaban con los estándares convencionales. Mi madre, sin embargo, siempre me recordaba que la verdadera belleza nace de la autenticidad y que dominar este oficio transformaría no solo el exterior, sino el alma misma. Durante la cena, mi madre mostró un interés genuino en la historia de Héctor,
quien, a pesar de haber enfrentado la pérdida de sus padres en un trágico accidente, había logrado forjarse un camino lleno de esperanza y fortaleza. Su relato me conmovió profundamente y reafirmó la convicción de que el amor, cuando es respetuoso y sincero, es el pilar de cualquier transformación. Aquella velada, llena de confidencias y miradas cómplices, se convirtió en el preludio de un futuro prometedor, en el que yo no solo aprendería el arte ancestral de los bancos de glamour, sino que también descubriría la fuerza de mi propio espíritu y la posibilidad de un amor que superara las adversidades. Así, entre secretos familiares y la sutil magia de un oficio centenario, se forjaba mi destino. Un camino de autodescubrimiento, de pasión por la tradición y, sobre todo, de la certeza de que cada transformación, por misteriosa que parezca, encierra en su interior la promesa de un renacer. Bajo la luz tenue de una noche en que las emociones se mezclaban con el calor de algunas copas, Héctor se mostró especialmente sensible. Con una sinceridad algo embriagada, abrazó a mi madre y prometió, con voz temblorosa, que cuando contrajéramos matrimonio, se uniría a nuestro hogar, forjando así un lazo familiar que parecía trascender las convenciones. La atmósfera se impregnó de un aire inusual cuando Estela hizo su entrada. Su porte impecable y su rostro delicadamente esculpido dejaban entrever un magnetismo que cautivaba a todos, aunque sus rasgos se presentaban de forma sutil y enigmática, evitando caer en descripciones excesivamente sugestivas. Con una elegancia singular, Estela llegó portando unas cajas de vino selecto como muestra de gratitud hacia mi madre, mientras yo me dedicaba a preparar unos camarones con esmero para Héctor. En medio de animadas conversaciones, los ojos de Héctor se posaron en las cajas, absorto en la escena. Fue entonces cuando Estela, con un gesto juguetón y casi cariñoso, rozó la mejilla del joven, comentando con una sonrisa: «Vaya, este muchacho es encantador. Tu hija sabe escoger bien». La respuesta de Héctor fue un tímido y cómplice gesto, que solo se vio acentuado cuando Estela, de forma ligera, le propinó un pequeño pellizco, haciendo que sus mejillas se sonrojaran. Su reacción, lejos de ser de reproche, se tornó en una sonrisa que parecía guardar un secreto compartido. Sin embargo, las palabras de Estela no tardaron en encender una chispa en el ambiente. Dirigiéndose a mi madre, comentó en tono irónico: «Cuando tu hija aprenda a crear piezas de encanto, su suerte será incomparable. Llegará a superar incluso mi propio brillo». La ironía de aquel comentario hizo que mi indignación se hiciera palpable. Golpeé la mesa con fuerza y subí corriendo las escaleras, esperando que Héctor, con la misma sensibilidad que aquella noche impregnada de emociones, viniera a reconfortarme. Pero, para mi sorpresa, él optó por acompañar a Estela hacia la puerta. Mi madre, al notar la situación, mostró un semblante sombrío y, con decisión, le indicó a Héctor que se retirara, anunciando que se encargaría de despedir a Estela más tarde. Tras el apagón, en medio de la penumbra, Héctor se quedó dormido con una mano apoyada suavemente sobre mi rostro, como si su gesto quisiera sellar una promesa tácita, mientras yo, incapaz de conciliar el sueño, me refugiaba en el silencio del techo para contemplar el cielo estrellado. Una voz femenina, serena y algo misteriosa irrumpió en la calma. Parecía provenir de la habitación de mi madre, quien, pese a haber transitado largos años en soledad, ahora mostraba signos de una inusual compañía. Sigilosamente, me acerqué a la ventana y lo que vi me dejó sin palabras. Mi madre estaba sentada en un banco de aspecto singular, cuyos contornos y texturas sugerían un pasado cargado de secretos. Sus movimientos, casi rituales, se entrelazaban con una devoción casi mística. Después de un largo instante en que el silencio parecía haberse alargado, se levantó y tomó una palangana con agua, iniciando un meticuloso proceso de limpieza del enigmático banco de glamour, murmurando para sí misma palabras que evocaban antiguos hechizos. En un momento inesperado, escuché el nombre de mi padre deslizarse en el aire. Recordé vagamente que, en otra ocasión, en medio de una embriaguez sincera, mi madre lo había mencionado. Con curiosidad, le pregunté sobre su figura, pero la reacción fue inmediata y severa. Me advirtió que ese tema era tabú y jamás debía volver a mencionarlo. Comprendí entonces que ciertas verdades estaban destinadas a permanecer ocultas. Una vez concluida la limpieza, mi madre envolvió con sumo cuidado el misterioso banco y lo guardó en una caja fuerte, como si se tratara de un tesoro ancestral. Con la mente revuelta por la incertidumbre, corrí de regreso a mi habitación. Siempre había escuchado que la primera pieza creada en este arte era personal, destinada a quien la forjaba, y aunque yo ya contaba con una relación estable, la idea de vender aquel objeto para financiar un viaje soñado junto a Héctor rondaba en mi mente. A la mañana siguiente, mi madre me condujo con solemnidad a su habitación, y abriendo la caja fuerte, exclamó: «Siempre has deseado conocer el secreto del banco de glamour. Hoy será un día revelador». Con el corazón acelerado, observé cómo extraía de la caja una gran pieza que, al ser desenvuelta, liberó una fragancia embriagadora y enigmática. El banco, de un estilo que evocaba épocas pasadas, estaba confeccionado con un material insólito que recordaba la suavidad de la piel, dejando a un lado la frialdad de la madera o la dureza de la piedra. La mera proximidad al objeto me erizó la piel.
Estaba a punto de acercarme para sentarme, pero mi madre me detuvo con firmeza. Este banco es mi legado, reservado solo para mí. Algún día tendrás el tuyo, pero por ahora, solo puedes tocar sus laterales. La parte superior es sagrada, aseguró, dejando claro que aquel objeto era más que una simple pieza decorativa. Acepté con resignación la restricción, y al rozar la superficie, sentí una textura sorprendentemente viva, como si el banco palpitara al compás de un latido ancestral. Al retirar mi mano, la pieza se inclinó sutilmente, evocando en mí un anhelo por comprender su verdadero significado. Mientras mi madre acariciaba el banco con un gesto lleno de ternura casi ritual, sus palabras se entrelazaban con una nostalgia contenida. Cedric, ves que tu hija ha florecido. No es como tú, sino como yo. Aquellas palabras se reflejaron en mi propio rostro, que al mirarme en el espejo, parecía distanciarse de la imagen familiar, entre pensamientos de un futuro prometedor. Donde un hombre de éxito y encanto se presentaría, una inquietud creciente se apoderó de mí. La idea de que el banco pudiera representar, de alguna manera, un sustituto del recuerdo de mi padre, me perturbaba profundamente. Mi confusión se volvió insoportable. Con el estómago revuelto, salí corriendo al jardín, donde la magnitud de mis emociones se manifestó en un torrente incontrolable. Mientras la angustia me embargaba, recordé con asombro las palabras del antiguo libro de cuero que mi madre me había entregado poco antes. En sus páginas, escritas con una tinta desvaída por el tiempo, se describía un proceso casi ceremonial. Para infundir al banco su esencia, es necesario que un hombre sea traicionado, pues el dolor y un amor quebrantado actúan como fuerzas transformadoras. Esa revelación, tan oscura como insospechada, hizo que mi corazón latiera con fuerza desbocada. Comprendí, de manera aterradora, que el precio de un glamour eterno había sido la renuncia a algo fundamental, y que mi madre había sacrificado a quien amó para conservar una belleza perpetua. Intentando recomponerme, me deslicé por el jardín, hasta que mis fuerzas flaquearon y caí entre las flores, abrumada por un torrente de emociones que me dejó sin aliento. Fue entonces cuando percibí pasos acercándose. Era mi madre, portando nuevamente la palangana, su rostro sereno y sus ojos fijos en los míos, como si hubiese esperado este momento desde siempre. Con voz apacible, se arrodilló a mi lado y, usando un pañuelo, limpió suavemente mi rostro manchado por las lágrimas y el sudor. Lina, este camino no es fácil, pero es el único que puede llevarte a conseguir lo que anhelas, dijo con una mezcla de ternura y resignación en su mirada. Con la voz entrecortada por el miedo y la ira, le pregunté, ¿por qué nunca me dijiste la verdad? Su suspiro fue pesado, cargado de años de secretos y soledad. Porque una vez que conoces la verdad, no hay retorno, respondió, mientras sus ojos, antes cálidos, se endurecían con una determinación inquebrantable. Ahora que lo sabes, debes decidir. ¿Seguirás el camino del encanto oscuro y del sacrificio, o renunciarás a él para forjar tu propio destino? El eco de sus palabras resonó en mi interior, marcando el inicio de una encrucijada que definiría no solo mi futuro, sino también la esencia misma del glamour que había sido y sería un legado familiar. Tras unas copas, Héctor se mostró visiblemente emocionado, abrazando a mi madre y confesando que, al casarnos, se mudaría con nosotras para formar una familia unida. En ese preciso instante, mientras el ambiente se impregnaba de una atmósfera de intimidad y camaradería, Estela hizo su entrada. Con una presencia cautivadora, su rostro delicado, labios rosados y una sonrisa encantadora parecían desafiar incluso al brillo de las estrellas. Llegó acompañada de elegantes cajas de vino, un detalle para agradecer a mi madre, mientras yo me concentraba en pelar camarones para Héctor, cuyos ojos se perdían admirando aquellas cajas. En medio de la animada charla entre Estela y mi madre, Estela se atrevió a rozar juguetonamente la cara de Héctor, comentando con voz suave, «Vaya, este muchacho es realmente apuesto. Tu hija, sin duda, tiene un gusto exquisito». Héctor, entre una sonrisa tímida y una mirada pícara, no pareció incomodarse. A pesar de recibir un leve pellizco que lo hizo ruborizar, con tono insinuante, Estela añadió, «Cuando tu hija domine el arte de crear bancos de glamour, tendrá una suerte increíble. Llegará a ser incluso más deslumbrante que yo». Estas palabras encendieron en mí un fuego inesperado. Frustrada, dejé caer mi tenedor con fuerza sobre la mesa y subí corriendo las escaleras, esperando que Héctor viniera a consolarme. Para mi sorpresa, él optó por acompañar a Estela hasta la puerta, mientras el semblante de mi madre se tornaba severo y decidía despedir a Estela personalmente. Más tarde, tras apagar las luces, Héctor se quedó dormido con su mano posada en mi rostro. Imaginé que, al alcanzar una mayor belleza, él encendería las luces, solo para contemplarme en la intimidad de la noche. Incapaz de conciliar el sueño, me dirigí al techo para contemplar las estrellas, cuando una voz femenina, suave y casi imperceptible, rompió el silencio. Nuestra vecina vivía lejos, por lo que su tono me resultó inconfundible. Era mi madre. ¿Acaso se encontraba en compañía?
Después de tantos años de soledad, era natural que el destino quisiera regalarle un nuevo amor. Sigilosamente me acerqué a la ventana de su habitación y lo que vi me dejó sin aliento. Allí estaba mi madre, sentada en un banco peculiar, realizando movimientos lentos y casi ceremoniales. Tras un largo y silencioso momento, se levantó y buscó una palangana con agua, dedicándose a limpiar meticulosamente lo que ella llamaba su banco de glamour, murmurando palabras que parecían cargadas de un antiguo ritual. De pronto, entre susurros, escuché el nombre de mi padre. Recordé que, en una de sus noches de copas, él también había sido mencionado, y cuando pregunté sobre él, mi madre reaccionó con furia, prohibiéndome seguir al respecto. Desde aquel instante, el tema quedó definitivamente vetado. Una vez terminada la limpieza, mi madre envolvió cuidadosamente el banco y lo resguardó en una caja fuerte. Con el corazón revuelto, corrí de regreso a mi habitación. ¿Podría ser ese el primer banco de glamour que mi madre había forjado para sí misma? Ella solía decir que el primer banco era siempre personal, mientras que yo, al tener ya un novio, pensaba en vender el mío y emprender un viaje junto a Héctor. A la mañana siguiente, mi madre me condujo a su habitación y abrió la caja fuerte con una solemnidad que me hizo temblar de anticipación. Siempre has soñado con descubrir el secreto del banco de glamour, ¿verdad? Hoy es el día, dijo, extrayendo de la caja una gran pieza envuelta con mimo. Al abrirla, una fragancia embriagadora me envolvió, revelando el mismo banco en el que mi madre se había sentado la noche anterior. Poseía un encanto de otra época, elaborado en un material tan inusual que, a diferencia de la madera o la piedra, se asemejaba a una piel suave y viva. La mera idea de sentarme en él me hizo estremecer. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de acercarme, mi madre me apartó con firmeza. Este es mi banco de glamour. Solo yo puedo ocuparlo. Algún día tendrás el tuyo, me explicó. Aunque por ahora no puedas sentarte en él, tocarlo con cuidado no debería causarte daño. Al extender la mano, sentí como la superficie del banco, casi palpitante, respondía sutilmente a mi toque, como si anhelase más contacto. Mi madre, observando que había terminado, se inclinó, con una ternura inusitada, acarició el banco mientras susurraba. Mira, querida, has crecido. No eres la misma. En ti veo mi reflejo. Ante el espejo, examiné mis rasgos, notando que mi aspecto se alejaba del pasado. Ya conocerás a tu novio pronto. Es aún más encantador y exitoso. Sin duda, él forjará el mejor banco de glamour del mundo. Continuó, dejando entrever una mezcla de orgullo y enigma. Pero mientras escuchaba, una inquietud crecía en mi interior. La idea del banco, hasta entonces símbolo de elegancia, empezaba a revelarse bajo una luz oscura. Representaba un pacto ancestral, un secreto que exigía un precio muy elevado. Al poco tiempo, mi madre llenó otra palangana y retomó la limpieza del banco con una delicadeza casi maternal, recordándome. Lina, recuerda lavar bien el banco después de cada uso. Intenté asimilar cada palabra, hasta que me entregó un viejo libro de cuero desgastado. Aquí encontrarás todos los métodos para crear tu propio banco, dijo con voz serena. Con manos temblorosas, abrí el libro. La primera página crujió revelando inscripciones en tinta desvaída, tan antiguas como el tiempo mismo. Al adentrarme en la lectura, mi curiosidad se transformó en horror. Las líneas describían un proceso meticuloso y casi ritualista, en el que la esencia del banco se nutría de un sacrificio personal profundo, donde el dolor y la traición se convertían en el ingrediente secreto para su encanto. Un grito ahogado se escapó de mí al comprender la terrible verdad. Ese ritual oscuro había reclamado, en algún momento, el sacrificio de mi padre, dejando una herida que jamás podría sanar. Con el corazón desbocado, salí corriendo al jardín y me derrumbé entre las flores, abrumada por una mezcla de culpa y desesperación. Poco después, sentí pasos acercándose. Mi madre, con una palangana en mano y sin sorpresa en su rostro, se arrodilló a mi lado. Con voz suave pero firme, me dijo: no es un camino fácil, pero es el único que garantiza alcanzar lo que se desea. Una vez que conoces la verdad, no hay vuelta atrás. Ahora, Lina, debes decidir. ¿Seguirás el sendero del glamour o buscarás otro destino? Con esas palabras resonando en mi interior, me encontré ante una encrucijada que desafiaba todo lo que había conocido, enfrentándome a la oscura herencia y al precio de una belleza eterna. La noche se presentaba como un abismo ineludible, y yo me encontraba atrapada entre la certeza y la incertidumbre. Las palabras parecían flotar en el aire, cargadas de una autoridad irrevocable, mientras mi corazón latía con fuerza ante la inminente decisión que sabía transformaría mi destino para siempre. Durante esas horas en vela, el peso de un secreto prohibido aplastaba mi pecho.
Cada vez que cerraba los ojos, revivía la imagen de las manos de mi madre deslizándose con devoción sobre aquel enigmático objeto, un banco ancestral cuyo brillo casi parecía contener la esencia de amores rotos y misterios olvidados. Las palabras de un antiguo manuscrito retumbaban en mi mente, insinuando que en ese objeto se encontraba el ingrediente secreto para dominar un arte lleno de glamour y misticismo, un legado familiar que debía ser respetado. Al despuntar el alba, tomé una determinación inquebrantable. Si quería llegar a comprender y replicar el secreto de la creación de estos bancos encantados, debía someterme a las reglas estrictas marcadas por mi madre. Para ello, era indispensable que Héctor superara una prueba ineludible la mañana siguiente. Durante el desayuno, mi madre me observó con una mirada penetrante, como si descifrara cada uno de mis pensamientos sin necesidad de palabras. Más tarde, al recoger los platos, su voz se hizo casi imperceptible y me susurró: «Tráelo, hoy es el día». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, anunciando que el momento había llegado para revelar lo oculto. A mediodía, Héctor arribó con su habitual sonrisa despreocupada y un porte que desbordaba confianza. En sus manos sostenía un improvisado ramo de flores, como un atisbo de esperanza en medio de la tormenta. Sin dudarlo, me lancé a sus brazos, aferrándome a él con la intensidad de quien cree que su existencia depende de ese instante. «¿Estás bien, Lina?», preguntó mientras se apartaba ligeramente para encontrarse con mi mirada. Asentí, intentando silenciar la tormenta interna que se desataba en mi corazón, dividido entre un amor profundo y el temor a perderlo en cuestión de horas. «Mamá quiere conocerte hoy», añadí, tomando su mano con firmeza. «Es crucial, porque si todo sale como debe, nuestro futuro estará sellado para siempre». Al ingresar en la casa, nos recibió mi madre en una sala deslumbrante, impecable, y bañada en una luz que parecía contar historias del pasado. La sorpresa se dibujó brevemente en el rostro de Héctor al notar el resplandor de aquel entorno, recordándole viejos encuentros y promesas olvidadas. Con una elegancia serena, mi madre extendió la mano, y tras un saludo que se prolongó más de lo esperado, su sonrisa se llenó de una satisfacción casi inhumana, como si hubiera visto cumplirse un designio largamente anhelado. «Lina, tienes un gusto impecable, eres verdaderamente radiante», comentó con voz suave pero cargada de intención. Héctor soltó una risa nerviosa, manteniendo su agarre hasta que aclaré mi garganta. Con un leve encogimiento de hombros, trató de restar importancia, mientras en mi interior se encendía una llama de celos incontrolable. Durante el almuerzo, mi madre comenzó a interrogar a Héctor con una calma calculada, indagando en los recodos de su pasado, la trágica pérdida de sus padres, su ansiada independencia y sus planes de forjar una nueva familia a mi lado. Su relato, plagado de melancolía y determinación, parecía entrelazarse con el destino que mi madre había tejido en silencio durante años. A mitad de la comida, con una mirada fija en mí, me dijo: «Lina, ¿por qué no le presentas el banco encantado? Estoy convencida de que capturará su atención». En ese instante, sentí como el aire se enfriaba y comprendí que esa era la prueba definitiva. El momento en que el toque del banco sellaría el destino de nuestro futuro, transformando el amor de Héctor en algo irrevocable, con voz temblorosa pero decidida. Me levanté de la mesa y me dirigí a la habitación, seguida de cerca por un aún despreocupado Héctor. Cada paso parecía arrastrar el eco de un destino ineludible, y al abrir la puerta del santuario donde se resguardaba el banco ancestral, una fragancia mística y embriagadora nos envolvió, como si el tiempo mismo se detuviera. Héctor, absorto, se acercó hipnotizado al objeto, mientras yo lo observaba con el corazón en la garganta, consciente de que el mínimo contacto cambiaría todo. Sin pensarlo, extendió la mano, y, antes de que pudiera detenerlo, sus dedos rozaron la superficie sedosa del banco. En ese preciso instante, un leve susurro emergió del objeto, como un eco de secretos milenarios. «Es asombroso. ¿Qué significa todo esto?», exclamó, embelesado. Mi alma se partió en 1000 fragmentos al comprender que él había sucumbido al hechizo del banco, revelando la verdad que tanto temía. El legado familiar exigía un precio, y ahora nuestro destino estaba sellado. Héctor se giró hacia mí con una sonrisa que desmentía la magnitud del cambio, y comentó con entusiasmo: «Esto tiene un valor incalculable. Imagínate lo que podríamos lograr con este poder. La prosperidad estaría al alcance de la mano». En ese instante, comprendí con dolor que jamás me había amado de verdad. Yo era solo otra oportunidad en su lista de conquistas. Mientras tanto, mi madre apareció en el umbral, observándonos en un silencio frío y resignado. «Ya sabes lo que debes hacer, Lina», murmuró con una determinación que helaba la sangre. Héctor, desconcertado, frunció el ceño y preguntó: «¿Qué está pasando? ¿De qué tratan estas palabras?». Con una última mirada, vi en mi interior cómo la tristeza se transformaba en una resolución fría y calculada. «Lo siento, Héctor», susurré, dejando que el inevitable curso del destino siguiera su camino. Con voz serena, mi madre intervino: «Lina,
ha llegado el momento de culminar este rito. Héctor debe entregarse a la transformación que consagra nuestro legado. A pesar del temblor en mis piernas, el fuego interior me impulsaba a transmutar cada promesa rota y cada mentira en una fuerza poderosa, capaz de materializar lo que siempre he deseado. Regresé a la habitación y encontré a Héctor, erguido pero confundido, intentando comprender lo que se avecinaba. Aún ignoraba que no habría escapatoria. «Lina, ¿qué significa esto?», inquirió con voz entrecortada. Con el dolor y la determinación entrelazados en mi ser, supe que, en ese preciso instante, el legado de mi familia se impondría, y mi sacrificio, no de sangre, sino de un amor que se desvanecía, se convertiría en el precio para alcanzar el poder que tanto anhelábamos. «¿Por qué cerraste la puerta?», preguntó con voz temblorosa, mientras la penumbra del corredor se impregnaba de incertidumbre. Me acerqué despacio, sintiendo que cada paso disipaba el peso de una decisión largamente postergada, como si, al alejarme, dejara atrás una vieja piel. La respuesta no llegó en palabras, sino en el silencio lleno de verdad de aquel otro, cuyo ceño confundido lo decía todo. Sin necesidad de más explicaciones, mis manos lo condujeron hacia el emblemático banco de glamour. En el instante en que su cuerpo rozó la superficie del banco, una energía oscura y vibrante se desató en el aire. La estructura, casi mística, latía con vida propia, como si respirara en sincronía con los susurros de secretos olvidados. Héctor intentó rebelarse y levantarse, pero el banco parecía haberlo absorbido, fundiéndolo en su esencia. «¿Qué ocurre, Lina?». «Suéltame», gritó, en una lucha que parecía condenada desde el principio, mientras mi madre permanecía junto a la puerta, observando en un silencio que resumaba aceptación y misterio. Mientras el proceso avanzaba, pude sentir cómo el banco devoraba cada retazo del amor fracturado de Héctor, engullendo promesas incumplidas y ambiciones egoístas. Su poder se deslizó por mí, como un río invisible que me envolvía por completo, dejando a su paso el eco de un grito que se apagaba lentamente. Pronto, su cuerpo se desvaneció, y solo quedó su esencia, prisionera en la superficie brillante del banco, ahora impregnada de un glamour casi aterrador. Cuando la transformación llegó a su fin, me quedé en silencio, respirando profundamente, notando en mi interior una renovada sensación de identidad. Me dirigí al espejo, y lo que vi me resultó irreconocible. Mis cicatrices habían desaparecido, mi piel se había vuelto suave como la seda, y mis ojos destellaban con una luz nueva. Una sonrisa, nunca antes esbozada, adornaba mis labios. Me sentía bella, incluso más que Estela o mi propia madre. Al notar mi asombro, ella se acercó, tomando mi mano con ternura y firmeza. «Ahora comprendes, Lina», dijo mi madre, casi en un susurro. El verdadero poder del glamour no reside únicamente en la belleza, sino en la capacidad de ejercer control. Mi reflejo me devolvía la imagen de alguien que, por primera vez, se sentía completa. Las inseguridades que me habían perseguido durante años se habían disipado junto con la esencia de Héctor, dejando en su lugar a una persona poderosa, y sobre todo, libre. Con una calma solemne, mi madre apretó mis manos, y en sus ojos vi la aprobación de una aliada, sin barreras ni distancias entre nosotras. «Ahora sabes lo que significa el glamour. Tu sacrificio ha sido perfecto», dijo mientras señalaba el banco, cuya superficie aún resplandecía con una energía enigmática, como si atrapara en sus fibras cada grito, cada lágrima y cada promesa rota. «¿Qué harás con él?», pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Con una sonrisa enigmática, mi madre acarició el banco con la delicadeza de quien revive un amor prohibido. «Ese banco es tuyo, Lina. El primero siempre pertenece a quien lo forja», murmuró. «Pero recuerda, no es simplemente un objeto. Es la prueba viviente de que ya formas parte de este legado. A partir de ahora, tú serás la guardiana del glamour». Juntas descendimos al salón en un silencio cómplice, como dos confidentes que acaban de sellar un secreto eterno. La atmósfera de la casa se transformó. El ambiente se volvió más ligero, como si un peso invisible se hubiera desvanecido, y en ese instante dejé de sentirme diminuta bajo la sombra materna. Ahora éramos iguales. Me senté junto al banco, dejando que mis dedos recorrieran su superficie pulsante, aún cálida al tacto. Héctor se había convertido en un susurro, un eco de una traición que el tiempo no borraría, pero de la cual yo ya no sentía remordimiento, solo una extraña satisfacción. «¿Qué sucede ahora?», volví a preguntar. Mi madre se inclinó hacia mí, y en esa mirada llena de certezas y silencios, entendí que era mi turno de decidir el destino de este legado. «Lina, ahora tú decides cuándo inicia el próximo ciclo», afirmó con voz serena. Observé el banco con una mezcla de fascinación y determinación. En mis manos, el poder se manifestaba como una promesa de algo más grande que cualquier amor efímero. Comprendí, en ese instante, que el ciclo no podía romperse conmigo. El glamour era eterno, un linaje que debía perpetuarse. Yo era la nueva guardiana,
y ya sabía cómo canalizar mi poder para transformar cada cicatriz en fuerza. Pasaron los días, y en cada mirada hacia el banco, una sonrisa tranquila se dibujaba en mis labios, dejando atrás a la antigua Lina. Una noche, frente al espejo, sostuve entre mis manos el viejo libro de cuero que mi madre me había entregado. Las páginas, repletas de secretos ahora claros y resonantes, ya no me intimidaban. Estaban listas para revelar el camino hacia mi destino. Al amanecer, emprendí el regreso a la ciudad, llevando conmigo el banco que nadie sospecharía ocultar su verdadera esencia. Mis cicatrices y temores se habían disipado, dando paso a una nueva vida, donde cada paso reafirmaba que la belleza y el poder siempre tienen un precio. Y ese precio estaba dispuesta a pagarlo una y otra vez. Finalmente, me giré una última vez hacia mi madre, quien me observaba desde la puerta con una expresión que mezclaba despedida y bienvenida. Ambas sabíamos que esto era solo el inicio. Adiós, mamá, dije, dejando que una sonrisa suave emergiera en mis labios. Adiós, Lina. Hazlo bien, respondió ella. El banco de glamour era apenas el primer capítulo de una historia inacabable. La verdadera interrogante se perfilaba en el horizonte. ¿A quién convocarás para alimentar el próximo legado?